Hola, el día de hoy vamos a ver qué tipos de análisis de los datos hay para la investigación cuantitativa. A manera de recordatorio, vamos a ver qué procedimiento se sigue para analizar los datos. En realidad es algo muy sencillo y como toda la investigación cuantitativa, pues tiene pasos que debemos de seguir de esa manera. Básicamente, el primer paso es capturar los datos en una base de datos. Una base de datos es como una hoja de Excel que está compuesta de varias celdas, donde cada celda es la intersección entre una fila y una columna. Entonces, la base de datos es un conjunto de filas y columnas, básicamente, donde las columnas representan las variables y cada fila representa un caso, o cuando hacemos investigación en psicología, ese caso suele ser todo lo que respondió un solo participante. Una vez que tenemos nuestra base de datos capturada con esa información que recolectamos, lo que sigue es comenzar con la estadística descriptiva. Vamos a hacer estos análisis para describir cada una de nuestras variables, básicamente para decir cómo está, en qué condición o en qué estado. En un siguiente paso, que también puede ser previo o anterior a los análisis descriptivos, consiste en volver a evaluar la confiabilidad y la validez de los instrumentos. Esto para ver si fueron pues, lo suficientemente buenos o qué tipo de error hubo en ellos. Ahora sí, viene el paso interesante que es probar nuestras hipótesis. Las hipótesis que se prueban son las estadísticas. En pocas palabras, es la hipótesis nula. Y esto se hace con uso de la estadística inferencial. En un momento vamos a ver qué tipo de pruebas se pueden usar. Y por último, pues se presentan los resultados, que usualmente se hacen en tablas, en gráficas o a veces también en texto, y este texto debe de seguir con ciertos lineamientos de la APA. Hasta aquí es la parte del procedimiento para analizar datos, pero después de esto lo que sigue es interpretar nuestros resultados, que eso es un tema que no es propiamente de los pasos del análisis, pero al final de cuentas sí es un paso de toda la investigación cuantitativa. Pues vamos a comenzar con los primeros tipos de análisis, que son los estadísticos descriptivos. Hay varios tipos de análisis que se pueden hacer en la estadística descriptiva y siempre comenzamos analizando las frecuencias. Hay frecuencias absolutas, relativas, acumuladas, entre otras, y esto básicamente significa que contamos cuántas veces se repitió cada dato dentro de nuestra distribución. La distribución, pues, es para una variable todos los datos que tuvimos, ¿no? Con estos estadísticos descriptivos nosotros podemos entender cuál es esa forma de la distribución, cómo se están distribuyendo los datos. Ahora, no solo se cuentan, sino que también hacemos análisis a los cuales se les llaman estadísticos descriptivos. Son cálculos que quizás has escuchado hablar de algunos de ellos, como las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, entre otras, que también hay más. Y también podemos hacer gráficas que nos permitan visualizar cómo se están comportando nuestras variables, ya sea cada una de ellas por separado o en conjunto con cómo interactúan las variables entre sí. Hay diferentes tipos de gráficas, pero las que más usamos en la investigación cuantitativa son los histogramas, diagramas de cajas y bigotes y dispersigramas. Pero vamos a ver qué medidas descriptivas son las mínimas que deberían de incluirse en un estudio o en un reporte de resultados. Básicamente son la moda, aunque esta es una de las medidas descriptivas más sencillas, porque suele usarse con cualquier tipo de variable del nivel de medición que sea. Sin embargo, la información que nos da no es suficiente. Para eso también deberíamos de calcular la mediana. La mediana no se puede usar con datos nominales, únicamente con datos ordinales de intervalo o de razón. Y por último está la media, acompañada de una desviación estándar. Esta última medida se usa únicamente con variables cuantitativas, por lo tanto es la que más se suele reportar en la investigación cuantitativa. Esto solo es para que conozcas de manera general qué tipos de medidas descriptivas hay, y lo único que tienes que fijarte es en el nivel de medición de tus variables. Si tus variables son nominales, pues no vas a poder hacer ningún otro cálculo más que la moda. Pero si tus variables son de intervalo y de razón,
pues puedes hacer cualquiera de estos cálculos, aunque el más recomendable es únicamente este. Ahora sí, lo que sigue es volver a evaluar la confiabilidad y la validez de los instrumentos. Aunque esta ya la reportan los autores originales de los instrumentos, nosotros tenemos que volver a checarlos con nuestros propios datos y es fijarnos en los índices de consistencia interna. Estos índices nos hablan de la confiabilidad del instrumento y también es bueno aplicar un análisis factorial confirmatorio. Este análisis nos sirve para ver la validez del instrumento. Como mínimo, deberíamos de hacer estos dos análisis para ver si el instrumento tuvo buenas propiedades para nuestros datos en particular. Una vez que ya hemos hecho todo esto, ahora viene lo interesante, que es hacer la prueba de hipótesis. Recuerden que en la investigación cuantitativa nosotros trabajamos con la hipótesis nula. Esto parte de la idea de que solamente podemos recolectar evidencia en contra, o sea, siempre tratando de falsear nuestras hipótesis de investigación, porque la evidencia a favor, pues podríamos confirmarla muy fácilmente. Entonces, lo que hacemos es buscar que la prueba estadística nos diga que esta hipótesis nula hay que rechazarla, es decir, que no es correcta. Esto se hace con un valor que se llama el valor P, es de probabilidad, esa P, pero en realidad se le llama valor de significancia estadística. En la investigación cuantitativa se ha usado este criterio por excelencia, pero actualmente ya no es el que más se utiliza porque se ha encontrado que el tamaño de la muestra influye en lo que nos da de resultado este valor. Por lo tanto, actualmente, aparte de calcular los valores de P, debemos de calcular tamaños del efecto. Esto significa qué tan grande es, por ejemplo, la diferencia entre dos grupos o qué tan fuerte es la relación entre dos variables. En fin, dependiendo del tipo de prueba estadística que estemos usando, pues entonces será el tipo de efecto que vamos a calcular. Pero como mínimo tendríamos que calcular estos dos. Ahora, ¿esto de dónde sale lo del valor P y el tamaño del efecto? Cuando queremos probar la hipótesis, tenemos que usar estadística inferencial. Lo que hablé hace un rato era de la estadística descriptiva. La estadística inferencial básicamente es un conjunto de pruebas estadísticas y por pruebas estadísticas, por lo pronto, pueden entenderlas como una fórmula con la cual calculamos este valor de probabilidad, con el cual se acepta o se rechaza la hipótesis nula, y con el cual calculamos los tamaños del efecto de eso que nosotros estamos probando. Hay diferentes tipos de pruebas estadísticas y todo depende, primero, de nuestra pregunta de investigación y de nuestro propósito, de los tipos de hipótesis que redactamos y después pues hay otras cosas que tomar en cuenta, como los niveles de medición de nuestras variables, el tamaño de la muestra, entre otras cosas. Pero básicamente cuando queremos elegir una prueba estadística, lo primero que ustedes tienen que preguntarse es, ¿su hipótesis es una hipótesis de relación o de asociación entre variables o es una hipótesis de comparación? Pues esto significa que ustedes van a comparar grupos. Cuando se trata de pruebas de asociación o de relación, lo único que queremos ver es si puede ser si una variable influye en la otra o solamente si están relacionadas entre sí. Usualmente tenemos una variable independiente y una variable dependiente, pero no siempre, porque a veces las relaciones que queremos establecer, pues no importa cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Si recuerdan, esto es cuando nuestra investigación tiene un alcance correlacional. Cuando hacemos comparaciones, significa que una de nuestras variables son grupos. Puede ser que tengamos grupos como hombres y mujeres, o sea, grupos intactos, grupos que ya existen y que vamos a comparar, o que queramos comparar mediciones. Cuando queremos comparar mediciones, pues puede ser el antes y el después de un experimento, por ejemplo. No tengo grupos diferentes, es el mismo grupo, pero lo comparo antes y después. Es decir, mido la variable dependiente dos veces. Vamos a hablar un poquito de estas pruebas de asociación y de estas pruebas de comparación para que conozcas algunas de ellas
y sepas qué escribir en tu propuesta. Primero, las pruebas de asociación, como acabo de mencionarlo, podrían o no tener variable independiente y variable dependiente. A veces únicamente buscamos la relación entre ellas. Identifica cuál es tu caso, porque si no hay variable independiente y dependiente, podríamos usar, por ejemplo, el coeficiente de correlación R de Pearson. Este coeficiente nos dice qué tan fuerte es la relación entre dos variables y además de qué manera se relacionan o en qué dirección se da. Hay requisitos para poder usar este tipo de prueba. El primer requisito es que todas las variables, la 1 y la 2, deben de ser de medición de intervalo o de razón. Y además nuestra muestra debe de ser grande. En estadística inferencial, las muestras grandes son a partir de 30 personas. Si no se cumplieran con estas características, podemos hacer alguna otra como el coeficiente de correlación Rho de Spearman o el tau de Kendall. Ambos coeficientes evalúan lo mismo que el R de Pearson, la fuerza y la dirección de una relación entre dos variables. Pero si una de las variables es ordinal o las dos son ordinales, sí podemos usarlo. También lo podemos usar con variables de intervalo de razón, pero cuando no se cumple, por ejemplo, el tamaño de la muestra. En este caso, que tengamos una muestra muy pequeña, pues bueno, podemos calcularlo con estos coeficientes. Cabe aclarar que estos coeficientes son menos poderosos estadísticamente que el coeficiente de Pearson. Poderoso en estadística significa que la probabilidad de detectar un efecto es mayor con esas pruebas, con las que sean poderosas. Y pues esto es parte de lo que podría introducir error en nuestra investigación. Usar pruebas que no son tan poderosas como estas podrían llevarnos a cometer errores y lo tenemos que tomar en cuenta para nuestra investigación. Vale la pena planear una muestra más grande desde el principio. Ahora, si en tu investigación sí tienes una variable independiente y otra variable dependiente, pero vas a hacer una investigación no experimental, puedes usar un análisis al cual se le llama regresión lineal. La regresión lineal simple lo que hace es evaluar el efecto de una variable sobre otra, es decir, una independiente y una dependiente. Pero para poder ejecutar este tipo de análisis necesitamos muestras muy grandes. Y con grandes es mayores a 200 personas, aunque a veces se necesitan muestras aún más grandes. Aquí se deben de cumplir un montón de supuestos que nos exige este tipo de estadística, a la cual le llamamos la estadística paramétrica. Ahorita no necesitas angustiarte con estos supuestos, ya los verás el próximo semestre, pero esos supuestos son que los datos tengan una distribución normal, que la relación entre las variables sea lineal y que además las varianzas de cada variable sean iguales. A esto se le llama homocedasticidad. Son supuestos que se deben verificar y se deben de cumplir para poder ejecutar una regresión lineal. Usualmente con muestras grandes esto se logra. Ahora también existe un análisis más avanzado que es la regresión lineal múltiple. Esto es cuando tenemos dos o más variables independientes y queremos ver el efecto en una variable dependiente. También necesitamos muestras grandes y cumplir con los supuestos de la estadística paramétrica. Pero aquí las muestras grandes de al menos 200 personas es por cada variable independiente. O sea que si tú quisieras hacer análisis con muchas variables independientes, planea que necesitas recolectar una muestra muy grande. Ahora, estas son las pruebas de relación y las usamos sobre todo en la investigación no experimental, como en los diseños transversales y en ocasiones también con los diseños longitudinales. Pero cuando tenemos grupos o queremos comparar grupos o mediciones, usamos otro tipo de pruebas, que son las pruebas de comparación. En este caso, sí tenemos una variable independiente y una variable dependiente. La independiente suele ser una variable categórica, es decir, que se forma con grupos o con un número de mediciones. ¿Qué grupos? Experimental y control.
o probablemente el antes y el después. Ese serían un ejemplo de mediciones. O a veces nuestros grupos pueden ser, por ejemplo, hombres y mujeres, el grupo A, el grupo B, que ya son grupos intactos y que también los usamos en la investigación no experimental. Ahora, estas pruebas de comparación se subdividen en dos tipos, para muestras relacionadas y para muestras independientes. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas, empezando por las muestras independientes. Estas se usan cuando tenemos grupos con diferentes personas en cada uno de los grupos. Esto significa que en cada grupo medimos una vez a los participantes en su variable dependiente. Por ejemplo, cuando tenemos un grupo control y un grupo experimental, son personas distintas en cada uno de estos grupos y en ambos vamos a medir la variable independiente solo una vez. Cuando hacemos esto, aplicamos, por ejemplo, una prueba T de student para muestras independientes. Aquí la característica es que mi variable independiente debe de tener únicamente dos grupos. Por ejemplo, grupo experimental y grupo control, que en la variable independiente es la presencia y la ausencia de esta variable, son sus dos valores. Y la variable dependiente debe de tener un nivel de medición de intervalo o de razón, es decir, debe de ser una variable continua. Además, mis grupos deben de ser grandes. Esto significa que hay al menos 30 personas en cada uno de los grupos. Hacer experimentos con 30 personas no es nada fácil. A veces, cuando nuestras variables son ordinales o cuando nuestras muestras no son tan grandes, podemos usar una alternativa que es la U de Mann-Whitney. Esta también sirve para comparar a dos grupos, pero la variable dependiente puede ser ordinal o de intervalo de razón, pero cuando nuestras muestras, por ejemplo, no son tan grandes, son pequeñas, entonces pues usamos una de estas pruebas. Igual lo que tiene de desventaja es que es una prueba menos poderosa. Ahora, ¿qué pasa si tenemos 3 grupos o más? Bueno, para eso existe otra prueba que se llama análisis de varianza. El análisis de varianza se conoce comúnmente como ANOVA. Esto es por sus siglas en inglés de Analysis of Variance. Y el que se usa más frecuentemente es el ANOVA de un factor. Hay varios tipos de ANOVAs, pero el que vamos a ver es cuando nuestra variable independiente tiene más de dos grupos. Por ejemplo, un grupo control y dos o más grupos experimentales. Un requisito que se debe de cumplir es que la variable dependiente sea de intervalo o de razón, es decir, que sea cuantitativa y también que las muestras sean grandes, al menos 30 personas en cada uno de los grupos. En el caso de que esto no se cumpla, hay una alternativa que se llama Kruskal-Wallis. También sirve para comparar a más de dos grupos, pero la variable puede ser ordinal, de intervalo o de razón, o cuando nuestras muestras son pequeñas, de menos de 30 personas por grupo. Y ahora hay una prueba más que se llama chi cuadrada, que también es para comparar dos grupos o más, pero cuando nuestra variable dependiente también son grupos, es decir, que su nivel de medición es nominal. Y esta prueba también la podemos usar con muestras pequeñas. Esto significa con menos de 30 personas en cada grupo. Y bueno, estas solo son algunas de las pruebas que pueden usar para muestras independientes. Ahora vamos a ver qué pruebas existen para las muestras relacionadas. Relacionadas significa que en lugar de tener grupos, lo que tengo son mediciones y que mido a las mismas personas exactamente en cada una de esas mediciones. Por ejemplo, cuando mido a un grupo experimental antes y después del experimento. La prueba que más se usa también es una T de student, pero a esta T de student le tenemos que poner el apellido también para muestras relacionadas. Aquí la variable independiente son dos mediciones en lugar de dos grupos, porque recuerden que medimos a las mismas personas, y es cuando el nivel de medición de la variable es de intervalo o de razón y nuestras muestras son grandes.
Cuando esto no se cumple, tenemos la alternativa menos poderosa, que es la Wilcoxon de los rangos con signo. También es para 2 mediciones, pero la variable dependiente puede ser ordinal y lo podemos usar con muestras más pequeñas. Ahora, cuando tenemos 3 mediciones o más, podemos usar el análisis de varianza, pero ahora cambia su apellido. Es un análisis de varianza de medidas repetidas. Este sirve para más de 2 mediciones en la variable independiente. Por ejemplo, si mido a las personas a lo largo de diferentes tratamientos, o en los estudios longitudinales, por ejemplo, los de panel, porque son las mismas personas, recuerden. El nivel de medición de mi variable dependiente debe ser de intervalo o de razón y la muestra debe de ser grande. Cuando esto no se cumple, la alternativa menos poderosa es el ANOVA de Friedman. También es para más de 2 mediciones cuando mi variable dependiente puede ser ordinal y las muestras son pequeñas. Ahora, cuando tenemos ambas variables con un nivel de medición nominal, entonces podemos usar la prueba McNemar. Esto es cuando mi variable dependiente es dicotómica, que tiene 2 valores, y mi variable independiente pues son varias mediciones, 2 o más. También la podemos usar con muestras pequeñas. Ahora, básicamente, esas son algunas de las pruebas que podemos usar. Estas son las más comunes, las más sencillas, y hay pruebas estadísticas y análisis más avanzados, sobre todo conforme van aumentando el número de variables dependientes e independientes que tenemos en nuestra investigación, o cuando nuestros diseños son más elaborados, por ejemplo, para los diseños factoriales, para los diseños longitudinales, pues usaríamos también otro tipo de análisis. ¿Cómo hacemos estos análisis? Hace mucho tiempo se hacían a mano, pero ahora afortunadamente existen programas que hacen estos análisis por nosotros de una manera muy sencilla. Hay muchísimos programas que hacen los análisis, pero uno de los más populares es SPSS. Este programa se usa, sobre todo en psicología, tenemos bastantes años usándolo. La desventaja es que es un programa caro y bueno, pues hay que tener cierto entrenamiento para saberlo usar. Lo mismo hay con otros programas similares como Minitab, SAS, SISTAT, que básicamente todos son programas especialmente diseñados para análisis estadísticos y no son gratuitos, son de paga. Ahora, uno que solemos tener todos en nuestras computadoras es Excel. Excel no es un programa con el cual deberíamos de hacer análisis de estadística inferencial, pero si no tenemos acceso a los otros programas que cobran, bueno, Excel tiene bastantes cosas y es muy completo, pero hay que saberlo usar. Y para lo que no tiene, también hay un macro para Excel que es el XLStat. Este aumenta el número de funciones y quizá encontremos ahí las pruebas estadísticas que queramos usar. Hay también un software libre que se llama PSPP. Este es una alternativa al SPSS, o sea, es prácticamente lo mismo, pero es software de libre acceso, software libre, software abierto. El problema es que está un poco limitado en el número de pruebas estadísticas que se pueden realizar con él. Y por último, tenemos R. R también es un software libre, pero necesitamos conocer lenguaje de programación para saberlo usar. Se necesita un entrenamiento mucho mayor en este programa que en el resto de los programas que acabo de mencionarles. En fin, estas son las opciones y es una muy buena idea que vayas comenzando pues a acercarte a estos programas, a saber cómo funcionan, a ver tutoriales, puede ser en YouTube o incluso a tomar un curso. Esto te va a preparar mucho más para saber hacer tus análisis el próximo semestre. Y bueno, eso es todo. Nos vemos a la próxima.